laboratorio se abren de par en par para recibir a un nuevo entrevistado. Es All You Need Is Lab en USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a la ciencia. Y bueno, anoten bien, abrimos nuestro número de WhatsApp, el más 569-88-81-50-17, para que nos envíen sus mensajes, sus comentarios, porque vamos a hablar de ciencia y también de constitución. Esto, por supuesto, es en el marco de una colaboración que tenemos en el programa con la Academia Chilena de Ciencias. Y les cuento que en esa línea, durante estos días, la Academia presentó una propuesta a la Convención Constituyente que busca lograr la incorporación de la ciencia en la nueva Constitución. ¿De qué se trata esto? Bueno, tomamos contacto con el profesor Sergio Lavandero, director e investigador principal del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, también profesor titular de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y, por supuesto, miembro de la Academia Chilena de Ciencias. ¿Cómo está, profesor? Ahí lo vemos a través de las pantallas de Santiago Televisión. Bienvenido al programa. Hola, hola. Sí, bueno, muy buenas tardes, Nadia, Iván. Un placer de estar con ustedes, hablando de Constitución y Ciencia. Definitivamente, en un momento que incluso ustedes mismos lo han calificado como clave. Profesor, me gustaría, para comenzar esta entrevista, detallar cómo fue este acercamiento por parte de la Academia a la Convención y si finalmente se cumplieron las expectativas que ustedes tenían de este encuentro. Bueno, muchas expectativas teníamos y las cumplimos. Desde que empezamos a soñar con tener una nueva Constitución, dentro de la Academia, un grupo de integrantes pensamos que deberíamos colaborar y en ese sentido nos dedicamos a estudiar. Así que empezamos a ver cómo el tema de la ciencia, la generación de conocimiento y sociedad se incorporaron en las distintas constituciones, que algunas son de los países que nosotros tenemos como referente o aquellas que recientemente lo han hecho, porque cuando analizamos la Constitución actual es como bastante débil e incompleta respecto a esas constituciones. Y voy a leer, dice: la Constitución actual en el capítulo 3, artículo 19, dice: corresponde al Estado fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. Sin embargo, nosotros que quisimos, cuando analizamos las otras constituciones, hay algo que es distintivo, el incorporar como un derecho constitucional la importancia que tiene la ciencia. Y por eso, cuando preparamos este documento comparativo, pensamos que era muy importante que los constituyentes tuvieran acceso a esta información, que la estudiaran, pero también que sirviera de puente entre lo que nosotros podemos, como científicos y academia, aportar. Y esto es importante también, que la academia es una institución del Estado, no es una institución de un gobierno. Por lo tanto, trasciende nosotros lo que es un gobierno y de ahí nuestro interés de poder colaborar. Y bueno, la recepción que tuvimos por parte de la presidenta Elisa Loncón fue espectacular, puesto que ella lo ve como un espacio de conversación, de diálogo, y que junto con recibir el documento, como que nos invitó a seguir interaccionando la comunidad de la Academia de Ciencias, los científicos, en las futuras audiencias que ellos van a tener. Claro, recordemos también que la presidenta viene del mundo de la académica. Ella es académica y investigadora también. Entonces hay una buena sintonía entre investigadores. Qué bonita frase, profesor, cuando usted dice que se colocaron a estudiar finalmente, muy en la sintonía de cómo opera la investigación y la ciencia. Así es, tenemos que hacer la tarea bien y aprender de los demás. O sea, creo que hay muchas constituciones. De hecho, yo creo que revisamos prácticamente, probablemente más de unas 80. Particularmente vimos, por ejemplo, los países de la OECD. Ahora, bueno, para mí un poco fue la sorpresa. Pensé que iban a haber como grandes cantidades de páginas, sino que son fundamentalmente principios. Y probablemente tal vez el principio que a mí personalmente me llamó
más la atención a aquel que consagra la ciencia como un derecho universal, lo cual reivindica, en mi opinión, la ciencia como una actividad esencial para generar una sociedad del conocimiento que apoye con información científica al desarrollo fundamental de políticas públicas en la toma de decisiones. Sergio, dos cositas que me gustaría profundizar que decía al principio respondiéndole a Nadia. Uno, el estado actual, digamos, y por supuesto, por algo estamos pensando en redactar una nueva constitución, pero el estado actual también de la ciencia en la constitución, según citabas, es débil, es incompleto, así también lo enunciaban desde la Academia Chilena de la Ciencia. ¿Por qué es débil e incompleto? Y quizá acá, a los que nos escuchan por la radio, nos ven también por Santiago Televisión, les puede ayudar a entender por qué el enunciado que citaste ahí, donde se habla que, digamos, el Estado tiene que fomentar el desarrollo, estimular la investigación, etcétera. Entender por qué ustedes lo califican como débil o incompleto, comparándolo con justamente todo lo que decías que estudiaron las otras constituciones y sin ir tan lejos, porque, claro, analizaron constituciones como las de Hungría, Turquía, Suiza, pero también vieron realidades como la de Colombia, Brasil, Argentina, acá mismo en el continente, y por lo que entiendo son mucho más prósperas o les gustaron mucho más esos escenarios que los que tenemos actualmente en Chile. Entonces, ¿por qué nos estamos quedando cortos comparado al continente? Bueno, porque de hecho por eso también al término de este documento permitimos sugerirnos ciertos temas. Por ejemplo, el derecho a la educación, a la cultura, como te reiteré anteriormente, la ciencia como un derecho constitucional, promover la ciencia y la investigación científica en beneficio del interés general de la sociedad, reconocer y proteger el derecho a la libertad de enseñanza, a la creación científica técnica, asegurar un financiamiento estatal, que es lo que una crítica que tenemos, puesto que hemos avanzado en Chile. Yo ya tengo bastante más edad que ustedes y cuando partí mi carrera científica antes, 35 años atrás, era muy diferente. De hecho, yo fui aquella generación que decidió hacer estudios de doctorado en Chile. Antes teníamos que irnos afuera, no había una posibilidad. Y esto permitió generar capacidades científicas importantes. Y hoy en día, claramente, después de 35 años, tengo una visión bastante diferente. Hoy día tenemos becas de doctorado, tenemos proyectos de doctorado, tenemos proyectos de iniciación, proyectos un poco más complejos de asociatividad. Pero también hemos formado gente, pero todavía es como insuficiente, en mi opinión. Para soñar con otro nivel de desarrollo de nuestra sociedad tenemos que hacer cosas distintas a las que hemos hecho. Por ejemplo, primero, asegurar un financiamiento que llevo también escuchando cerca de 30 años, que tenemos aproximadamente 0,3, 0,4. He escuchado muchos gobiernos de distintos partidos políticos, muchos en la academia hemos recibido muchos ministros de Hacienda, Economía, y siempre el diagnóstico es el mismo, y yo les digo, bueno, ¿cuándo vamos a pasar del diagnóstico a la acción? Entonces no, claro. Creo que hoy día tenemos una oportunidad única porque también tenemos mucha gente joven que se ha formado tanto en Chile como en el extranjero, y tenemos muchos desafíos como país. No podemos seguir siendo un país meramente exportador de recursos naturales, tenemos que complejizar. Ustedes ven que cuando de repente nos vemos que incluso con todo esto de Notco, por ejemplo, tenemos un ejemplo de que esta gente que desarrolló nuevos productos aplicando inteligencia artificial, en realidad tuvieron que salir a buscar recursos fuera de Chile porque no fueron comprendidos acá. Entonces cambiar esa realidad requiere otro nivel de inversiones si queremos ser realmente desarrollados y pasar de gato a tigre. Definitivamente, profesor, para quienes se suman a nuestra conversación, les recuerdo que estamos hablando con Sergio Lavandero. Él es director e investigador principal del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, ACDIS, por sus siglas. También es profesor titular de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Profesor, usted hablaba de hacer cosas distintas, de trascender a los gobiernos y finalmente llegar a las políticas de Estado, que es un tema que siempre abordamos acá en el programa. Entiendo que también va a haber una iniciativa o una intencionalidad desde su misma institución, por ejemplo, con reunirse con los candidatos presidenciales, y ahí me hace mucho sentido esa nueva forma, ¿no? Esa nueva mirada de pasar a la acción.
¿qué acción concreta a usted lo dejaría quizás un poco más satisfecho o más tranquilo dentro de estos compromisos que en este momento se van a intencionar, digo, en todo este proceso de campaña? Porque, por supuesto, al momento de las promesas, usted sabe que todos tienen una predisposición muy amena a recibirla. Así es. Bueno, por eso yo creo que aquí lo veo como una doble responsabilidad. Primero, los científicos estar sintonizados con lo que llamo los problemas importantes para nuestra sociedad y la gente. De hecho, el centro que dirijo es apoyado por lo que se llama un centro de financiamiento para centros de excelencia en áreas prioritarias. Entonces nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cuáles son esas áreas prioritarias? Cuando se elaboró hace ya cerca de 10, 20 años atrás, creo que las personas tuvieron visión. Por ejemplo, pensar que un área prioritaria era el cambio climático, la energía renovable, la energía eólica, la geotermia, la solar. Cuando alguien diseñó que era importante también las ciencias sociales, los conflictos sociales, no pudiéramos, yo creo que si hubiésemos puesto una bola de cristal, creo que esas personas tuvieron esa visión de anticiparse al Chile, que los problemas de Chile que estamos actuales. Profesor, pero creo disculpe que lo interrumpa, pero ¿qué acción concreta a usted lo dejaría un poco más tranquilo que evidentemente estamos avanzando? Ya, primero, otro nivel de financiamiento. Yo creo que eso es claro, que existe una política de Estado de apoyar programas que se relacionen con solucionar los problemas del país. Yo creo que la clase política, fundamentalmente, yo celebro que haya todo tipo de investigación, pero creo que la prioridad número uno debería estar en esos ejes, problemas asociados directamente con los problemas reales, presentes y proyectados. Segundo, que existe también de premiar aquellas visiones que son multidisciplinarias. Hoy día sabemos que los problemas son demasiado complejos. Por ejemplo, yo trabajo en el área más bien biomédica, donde uno podría decir, bueno, mira, yo podría entender la obesidad como algo eminentemente médico, pero uno puede ver que se ha fracasado porque uno tiene que tener en cuenta otras dimensiones sociales. Existen condiciones que muchas veces los individuos no eligen. Por ejemplo, de repente escuchamos este eslogan, elige vivir sano. A veces la gente no elige, sino que... O no tiene la posibilidad de elegir. No tiene la posibilidad, ¿no es cierto? Entonces de ahí es donde viene que tiene que haber un ministerio de ciencia, una estructura estatal o de Estado que comprenda estas necesidades de financiamiento, generación de apuesta a la gente joven, investigadores jóvenes. Tenemos que mejorar también las condiciones con que los científicos realizan la ciencia. En algunos ámbitos tenemos precariedad, tenemos que también estimular un desarrollo a nivel de todo nuestro país de la ciencia y que no esté concentrado en Santiago ni tampoco en las principales universidades, sino que, en mi opinión, favorecer la asociatividad. Yo creo que hoy en día los problemas son complejos y necesitamos un desarrollo armónico a nivel de todo nuestro país. Eso es lo que me gustaría y es lo que sueño. Genial. Bueno, de hecho la propuesta en detalle de la Academia Chilena de Ciencia la pueden encontrar también en su red, en el sitio, porque tiene varios puntos. Está de hecho el estudio comparado que nos comentaba Sergio, que revisaron las constituciones, como les decía, no solamente a nivel latinoamericano, sino que también de Turquía, Estonia, Finlandia, Estados Unidos, etcétera, para que también ahí le echen un ojo. Y le damos las gracias a Sergio Lavandero, director investigador de LACDIS y profesor titular de la Universidad de Chile, por conversar con nosotros, con Radio USACH. Que estés bien. Ya, muchas gracias, Iván y Nadia. Un placer de haber estado con usted. Chao, chao. Chao. Chao.